nos engalana en este set la magistrada Rosana Vázquez Febrillé de la tercera sala del Tribunal Superior de Tierras. Muy buenos días, magistrada. Buenos días, Miguel. Buenos días, Percio. Y a todos los que nos siguen, qué felicidad estar aquí. Qué bueno, qué bueno. Muy bien, gracias por venir. Qué bueno. A ustedes por invitarnos. Dice el Papa Francisco hizo un documento valiosísimo, la Madre Tierra. Hermoso. Que es con lo que ustedes bregan, ¿verdad? Y cada vez somos más y la Tierra es la misma, a veces menos, porque se va ocupando. ¿Cómo cierra el país en materia de tierra Súper bien. el 2023? Excelentísimo. Bueno, pues tenemos naturalmente que mencionar y reconocer los avances que a nivel del registro inmobiliario hemos experimentado. Actualmente se está en una actualización constante, en una implementación de tecnologías, por lo que en el tema de la materia inmobiliaria, los dominicanos debemos sentirnos satisfechos, felices y optimistas. El Poder Judicial se ocupa y se preocupa porque este tema puntual esté bien observado, bien protegido. El registro inmobiliario se ha fortalecido, cada vez más capacitado. Su personal, los registradores, los agrimensores, los inspectores, están recibiendo formación. Recientemente se implementaron unos nuevos reglamentos que optimizan, perfeccionan y hacen eficiente esa labor. Así que el inversionista, el dominicano, el titular de un derecho de propiedad debe estar tranquilo. Y además de eso, como un plus, debemos mencionar que cada vez más duran menos los procesos de tierra que están en los tribunales, lo que se traduce en una garantía y una seguridad jurídica para todo aquel que tiene una propiedad inmobiliaria. Una vez fui a procurar una certificación al Tribunal de Tierra y delante de nosotros había un abogado que estaba recibiendo una. Entonces él se queja con la secretaria porque su expediente había durado 15 años. Cosa cada vez más parte del pasado. Entonces la secretaria dijo, ay, usted se queja. Pero la mayoría de estos casos son 25. No, ya eso no existe. ¿Cuál es la historia? Podemos decir ¿Qué tanto se ha reducido esa realidad? 2 años. Podemos tener casos de tierra que en menos de 2 años tienen solución. Pero no solo eso, usted mencionó que fue a buscar una certificación. Perfectamente desde su silla puede a través de un dispositivo solicitar una certificación con la tranquilidad incluso de que la certificación que emana hoy en día tiene la fortaleza de la veracidad. Porque responde a controles y transparencia. A propósito de la tecnología, ¿qué tanto nos ha ayudado a definir conflictos en términos de deslinde y este tipo de cosas con relación Bueno, naturalmente 100% deberíamos decir. La tecnología ha permitido no solamente adelantar los procesos, eficientizarlo, sino que respondan de forma segura, precisa y transparente a la realidad de la propiedad inmobiliaria en nuestro país. Nosotros tenemos ahora un tema de georreferenciación que permite ser certero en el tema de la propiedad, desde dónde comienzan tus derechos hasta dónde están los míos. Y además ofrecer en tiempo real a la población, a todo interesado, una información avalada en la realidad. ¿Cuál se puede considerar la zona de mayores conflictos? No te dejan, Miguel. La zona de mayores conflictos, el sur. ¿El sur? Sí, en el sur tenemos, y bueno, a nivel nacional, sin embargo, hay cada vez mayores respuestas o rápidas respuestas. Y lo que yo invito a la población es que siempre que vayan a tener, a hacer una inversión o a tener un negocio jurídico que involucre un inmueble, ¿por qué en el a sur? breve de... Porque tengo entendido que en el sur, cuando se hizo el catastro del 48, todas las tierras que quedaron libres se las asignaron a un ciudadano que ahora los herederos, todo el que se asienta dice que la tierra es suya. No, ese es el problema. No, realmente no. No puedo decir que ese es el problema. ¿Cuál entonces es el conflicto del sur? Si el sur es el menos poblado. Quizás digo que el sur porque es el que yo en mi jurisdicción conoce. Exacto. Pero no puedo realmente responder 100% en base a una estadística real. Ahora, lo que sí tenemos que estar claro, y quiero que quede bien claro, es que las respuestas de los procesos inmobiliarios son rápidas, que realmente cada vez más hay certeza en las certificaciones, o sea, estamos claros que lo que ofrece, la información que ofrece es la real y que, como ya dije anteriormente, que no pude culminar, el usuario, el ciudadano que se ve envuelto en un negocio jurídico, que tenga un inmueble, lo que debe hacer es una debida diligencia. ¿Cómo? Haciéndose expedir una certificación de estado jurídico
en la que compruebe cuál es el estado real de ese ¿Y inmueble. cuántos casos tenemos en el país judicializados y sometimientos con relación a cualquier ilícito con terrenos o inmuebles y sobre todo los invasores de terrenos, que en nuestro país es una realidad que crece siempre cada día más? El dato de cuántos casos no lo puedo ofrecer, quizás el Poder Judicial en su plataforma o en su página los tiene. Yo invito a la población que amistosamente acceda a ella. Lo que tampoco puedo decir que son invasores. Recuerde que al igual que en lo penal, en lo civil, en lo laboral y en lo inmobiliario, mientras el proceso no se conozca, lo que tenemos es una parte con una teoría y otra parte con otra teoría. El juez no sesga, no tiene juicio de valor, no califica, no lo señala. De hacerlo me tengo que sustraer del proceso. Exacto. Si yo lo considero invasor, no estoy conociendo como la Constitución manda el caso de forma transparente y sin ningún tipo de parcialidad. Magistrada, ¿y el caso de la venta de los terrenos de los Tres Brazos? Está en tribunales. ¿Cómo va el proceso? Entiendo que el proceso penal va avanzando. No conozco, no le he dado seguimiento, pero sí sé por la prensa que ustedes hacen una labor genial y los felicito, avalado en la Constitución. Ha ofrecido información como que ya pasó por la instrucción y también pasó por el juicio. No sé el detalle. Recientemente hay un Lo que caso. sí yo sé, por ejemplo, que Bahía de las Águilas tiene sentencia definitiva, lo que es algo que debemos destacar y que los dominicanos debemos sentirnos felices. Recientemente hay un caso, bueno, que salió en los medios recientemente, de una persona o una estructura que se dedicaban a las ventas de apartamentos y los revendían a varios inquilinos o a varias personas interesadas. ¿Ese caso en qué está? Ese es un caso penal. Sí. La presunción de inocencia se mantiene, hay unas personas creo que detenidas. Realmente desconozco y no puedo entrar No en está ese dentro de tema. su jurisdicción. No. No, Pero perfecto. algo Es el que sí caso debemos Nido. destacar, no sé cómo se llama, algo que sí debemos destacar, a toda la población hagan uso de la debida diligencia. La debida diligencia en cualquier esfera nos garantiza los mínimos riesgos. Maestra, pero ¿y cómo puede ocurrir esto en un país? O sea, que una persona le venda un inmueble o unos terrenos a 3 y 4 personas. O sea, eso es como inconcebible, casi Ocurre en este y en muchos poco de otros creer. países. Lo bueno es contar, como contamos los dominicanos, con un poder judicial que dé respuesta ante esas situaciones y que garantice la seguridad jurídica y que al dar respuesta realmente ofrezca los sistemas de consecuencia que han establecido nuestros legisladores. ¿Como cuáles? Una reparación civil para aquel que haya recibido un daño económico y una sanción penal para aquel que se le demuestre cometió un ilícito penal. Maestra, de su posición, me gustaría saber su parecer sobre la ley de extinción de dominio. Me encanta, la promuevo, la felicito a las autoridades legislativas y al Ejecutivo y por supuesto al Judicial por haber formado parte de la creación de esta ley. Es una ley novedosa, que era una deuda que como país teníamos y que indudablemente ha venido para impactar de forma positiva y efectiva a los entramados criminales. Hay que ver solamente el ejemplo de lo que está ocurriendo hoy en día en Ecuador para darse cuenta que tenemos que estar al día en estos temas de atacar conscientemente estos entramados criminales. Y un entramado criminal no solo se ataca persiguiendo y sometiendo a prisión a la persona imputada, sino también el producto económico que generó su delito. Magistrada, desde el punto de vista de la legislación. Pero yo quiero hablarles del Poder Judicial un poco y de lo felices que estamos luego de celebrar nuestro Día del Poder Judicial el 7 de enero. Eso es 7 de enero. Hay cosas que yo quiero que ustedes me permitan que la población sí, como escuche. no, la vamos a hablar. Estamos muy contentos y agradecidos de estar aquí porque recientemente el Poder Judicial celebró su audiencia solemne el Día del Poder Judicial. Un día en que con júbilo los dominicanos pudimos escuchar a nuestro presidente del Poder Judicial, un poder del Estado, mencionar las grandes bondades que hemos tenido. ¿Cómo qué? Una mora disminuida de forma considerable. La población antes padecía y sentía el efecto de un caso no resuelto en largo plazo, como usted mencionaba. Para poner un ejemplo, en el año 2020 el Poder Judicial encontró 18,000 casos solo en la Suprema Corte de Justicia. Casos, señores, desde el 1982, quizá Miguel estaba chiquitito o no había nacido, y están resueltos en su mayoría. Al día de hoy se están trabajando casos en la Suprema que ingresaron en el año 2023. Eso, para los abogados que nos están escuchando, ellos saben lo grandioso que es. ¿Se tiene algún porcentaje del nivel de retraso que tenemos? Muy mínimo. Realmente, como le decía,
Antes teníamos un gran cúmulo de casos en el Poder Judicial, pero al día de hoy la Sala Civil de la Suprema Corte de Justicia está trabajando casos que ingresaron en el año 2023. La Sala Penal hasta el día del discurso solamente tenía 2 pendientes y el anhelo, la aspiración es que se trabaje en casos con una antigüedad menor a 6 meses. Pero eso es algo que está ocurriendo en la Suprema y que se ha irradiado en todos los tribunales, porque todos estamos vamos a ver cómo conciliamos esta parte. Adelante. El tema de la mora judicial es un problema que siempre está muy relacionada con la cantidad de presos preventivos que tenemos, porque tenemos muchísimos presos preventivos. Excelente análisis. Con pasado de tiempo, lo que quiere decir que sus casos no han sido concluidos o para liberarlo o para mandarlos a lo que constituye una afectación para todos. Hacerlo. Entonces como que no hay sintonía entre la afirmación de que hemos reducido esa mora, sin embargo las cárceles parecerían darnos una señal contraria a ese juicio. A ese aspecto debemos referir ¿Cómo conciliamos esa de forma perfecta? El Poder Judicial se ocupó, eso es lo primero, se ocupó de hacer un levantamiento de la realidad, consciente de que no es una realidad exclusiva del Poder Judicial porque entra en el juego el acusador, que es el Ministerio Público, sobre quien debo decir que se están haciendo labores importantes y avanzadas para tener una relación que permita a la población recibir en tiempo oportuno ese caso, la solución del caso. ¿Qué visualizó el Poder Judicial? Lo que usted acaba de decir, que teníamos un 60% de los casos en los que pasado 2 años no había sentencia definitiva. Lo que yo añado constituye una afectación para el país, para la víctima, para el imputado, para la familia y para el propio Poder Judicial que invierte recursos económicos en esos procesos cada vez que tiene una audiencia. Entonces, ¿qué se hizo? Un programa de optimización del proceso penal que ha unido tanto a Defensoría, a abogados, al Ministerio Público, al director de prisiones, como por supuesto al Poder Judicial. ¿Para qué? Para viabilizar los procesos y verificar y minimizar los tiempos, de manera que no haya aplazamientos indebidos, que los presos sean trasladados siempre oportunamente, que las salidas de las libertades sean dadas en el menor tiempo posible, homogenizando los procesos, optimizándolo. En eso estamos, esa es nuestra meta y nuestro compromiso. La capacitación de todos los jueces, la interoperabilidad ya viene trabajándose. Lo que va a ocurrir en el sistema de justicia, señores, será un antes y un después. Realmente me siento feliz de formar parte en el día de hoy porque veo que estamos ocupándonos de esos temas, que son los temas que afectan a mi población, a mi República Dominicana. Magistrada, el presidente de la Suprema, que es el presidente del Poder Judicial, anunció en su intervención para el 2025 la República Dominicana será capital del derecho mundial. Sí, el World Justice Congress. Congreso. Me emociona, y la Cumbre Judicial Iberoamericana. ¿Se tiene algún propósito para el sistema judicial dominicano con ese escenario como, pero claro, como evento? Es poner a la República Dominicana como la capital del derecho. Pero no solo que venga como capital del derecho y que mucha gente venga y participe y diga cosas aquí importantes. Con todo lo que eso significa. ¿Se tiene algún propósito de que eso coincida con algún propósito del Poder Judicial de República Dominicana? Realmente el propósito principal es poner a la República Dominicana a la vista de todo el mundo como una población sólida en cuanto al derecho que garantiza la seguridad jurídica. Imagínense todo el efecto que tiene eso. Sí, pero digamos, tenemos un objetivo de llegar a tasa cero en la mora. Pero claro, tenemos un propósito de que las cárceles no sigan llenas de personas. Tenemos un propósito. Lo he dicho anteriormente. Los 3 ejes puntuales que estamos trabajando es 0% mora, 100% transparencia y 100% acceso. Logrando eso, evidentemente nos mostramos, pero no solo para mostrarnos a la población mundial, sino para nosotros mismos como un poder judicial fuerte, que ejerce verdaderamente el contrapeso, que garantiza lo que la Constitución le manda a garantizar, que ofrece a los ciudadanos la seguridad de poder invertir, comprar, tener conflictos y solucionarlos dentro de un orden constitucional. En una serie de juicios, perdón Miguel, en una serie de juicios que hizo Finjus, a propósito del 7, sí. Él hizo una serie de ponderaciones de los aspectos positivos y establecía algunos de los retos que tiene el Poder Judicial. Y decía que el principal es eliminar la impunidad.
Miren, en correlación a la impunidad debemos estar claros que cada quien, en virtud del principio de separación de funciones, juega su rol. Hay un rol de contrapeso que realiza el Poder Judicial. Y lo que sí tenemos que estar bien claros es que a todos los dominicanos y a todos los ciudadanos que sean de otros países que residan en el nuestro, lo que les debe realmente interesar es tener un Poder Judicial fuerte que juegue su rol. ¿A qué me refiero? Naturalmente, aplicar las reglas de derecho, aplicar el debido proceso, aplicar la norma como fue concebida por el legislador. Si yo como juzgadora o el Poder Judicial se ocupa de una función distinta, abandona su juramento, abandona su compromiso. Y tanto a Percio como a Miguel, como a todos, que pueden tener un accidente de tránsito, que pueden tener un conflicto de difamación, que pueden tener una situación en cualquier sentido, les debe interesar tener un juez que realmente, con el peso de la toga, cumpla su labor. ¿A qué me refiero con esto? Los procesos penales que se presenten correctamente serán resueltos de la forma en que se presenten. ¿Agotaste el debido proceso? Correcto. ¿Presentaste las pruebas lícitamente y correctamente obtenidas? Muy bien. Los que no, la norma está escrita. Magistrada, bueno, en nuestro país obviamente se pide desde hace mucho tiempo la aprobación del Código Penal. Excelente. Me gustaría saber su posición, si usted entiende que urge en la República Dominicana tener un marco jurídico, un instrumento adaptado a los nuevos su pregunta. Y estoy totalmente de acuerdo en que es una necesidad, una urgencia, una deuda que tenemos que cumplir. Un nuevo Código Penal dominicano que avance en el tema de nuevos tipos penales, nuevos delitos. Imposible seguir trabajando con el mismo código frente a la realidad social. Situaciones que hoy vivimos, el sicariato, el femicidio o feminicidio, como se quiera decir, no están contempladas en nuestro código, pues realmente eso debe ser una necesidad. El 7 de enero, nosotros como jueces queremos agradecer el apoyo que recibimos en el día de la audiencia solemne. Vimos ahí el presidente de la Cámara de Diputados, el presidente del Senado y grandes funcionarios de nuestro país. Escuché en los pasillos cuando nos despedíamos que el Pacheco, Alfredo Pacheco, el presidente de la Cámara de Diputados, le contestaba a un abogado que le preguntaba eso mismo. ¿Y el Código Penal? Eso viene, es un compromiso. Tenemos 20 años en eso bien. No, yo creo que va a venir, yo creo que va a venir. Cristo viene. Pero si su pregunta es que yo lo considero como Magistrada, una 1A. Magistrada, a propósito de la pregunta de Miguel, Okay. que referida al Código Penal, pero tenemos el Código Civil pendiente, tenemos el Código de Trabajo pendiente. Todos los códigos. La pregunta es, Código de familia. ¿necesitaría el Poder Judicial una actualización legislativa en muchos aspectos Lo como para necesita. ponerlo? ¿Y en cuáles aspectos estarían dirigidas? Y como última cosa para mí, el tema del presupuesto. Ok. Vamos con lo primero, lo de la iniciativa legislativa y la necesidad de una reforma. ¿Qué necesitaría el Poder Judicial? Es oportunísima su pregunta para yo mencionar, que no lo he hecho, que el Poder Judicial hizo uso en 2 ocasiones de su facultad de promoción legislativa. Número 1, con una ley de uso de medios digitales que permitió que naciera la ley 339-22, que nos permite incluir legalmente el uso de los medios digitales. Y eso, señores, va a representar o representa un avance significativo, poderosísimo, valiosísimo. Pero también la ley 2-23, la ley de casación. Esa ley, señores, reformó completamente el procedimiento de casación y va a minimizar los tiempos, además de que va a asegurar una predictibilidad en los fallos. Eso se traduce en una seguridad jurídica. Evidentemente, el Poder Judicial seguirá trabajando, impulsando normas o leyes que garanticen la operación de ese sistema. ¿Como cuál? La de la organización judicial. Estoy segura que prontamente estará el Poder Judicial presentando un proyecto en ese sentido y en muchas otras. Con relación al presupuesto, debemos mencionar que de forma eficiente ha estado siendo utilizado el presupuesto que tenemos en la actualidad. Quedan todavía retos importantes y también soy consciente como miembro del sistema que se han hecho levantamientos para ver en qué parte del país o en qué punto. Pero realmente al día de hoy se ha minimizado. Una de las cosas que exhibe el presidente, la Suprema, el Consejo del Poder Judicial, es la reducción de gastos en temas que, utilizando la tecnología, han podido reducir, como por ejemplo el papel.
uno parece como que algo sencillo de decir, pero no, la reducción del papel es significativa cuando aplicamos otros mecanismos, utilizamos la tecnología como comunicación. Magistrada, Así mire adelante. algo. En nuestro país desde hace unos años se están ventilando diferentes casos de presunta corrupción y estafa contra el Estado. Muchos de estos casos a los imputados, funcionarios, incluso parientes de expresidentes, se le ha variado la prisión preventiva y obviamente existe una incertidumbre en la población. Muchos, por un lado, piensan que quizás los jueces quizás no son muy creíbles, otros piensan que el Ministerio Público no ha instrumentado bien los casos. En definitiva, hay un asunto que tiene que ver con la lucha contra la corrupción y la impunidad. Desde su punto de vista, ¿por qué en la República Dominicana no hemos logrado tener sentencias contra esos casos, que sean sentencias importantes, que la gente pueda decir, wow, se hizo justicia ante un caso de corrupción en el país? Lo que debe en primer lugar hacer, o debemos todos hacer, es mirar hacia atrás y darnos cuenta que sí tenemos sentencias importantes en casos de corrupción. Y de la mano de eso tengo que afirmar o decir que evidentemente un caso, un proceso penal, debe agotar el debido proceso. Es decir, debe esperarse el tiempo, el trámite y debe discurrir de forma diáfana. ¿Qué significa eso? En la actualidad, como usted menciona puntualmente, hay diversos casos. Esos casos deben ser vistos como la totalidad de los casos. A todos debe respetársele el debido proceso. En todos un juez debe aplicar la norma como corresponda. En todos debe examinarse minuciosamente cada cuestión. Que un día se aplique prisión preventiva, esa es una de las medidas de coerción que establece el Código. Que otro día se aplique una medida de coerción diferente o se modifique la ya impuesta, eso no significa ni que es culpable ni que es inocente. Ni que sencillamente que durante ese proceso, ya su permanencia atado al proceso no amerita o no necesita de la prisión preventiva. O ya llegó el término que establece el legislador para entonces pasar a otra medida de coerción. Lo que la población debe entender es que hay que tener paciencia, esperar que discurran y que eso es una garantía de esos ciudadanos y de nosotros. Magistrada, y en ese sentido, ¿cómo usted valora la dinámica del Ministerio Público y del Poder Judicial? Que siempre Excelente. Hay una buena relación. Pero brillante. cuando los jueces deciden en contra, el Ministerio Público entiende que ustedes son los que están fallando. Esto es reconocer que tenemos una relación hermosa. La Procuradora General de la República es una ex jueza y entiende a la perfección el rol del juzgador. E incluso el interno de la Procuraduría así lo ha establecido como una política y hay una relación cordial, respetuosa, siempre consciente de los roles que cada uno tiene, porque para la población eso debe ser una tranquilidad. El Poder Judicial ejerce su función, el Ministerio Público la suya. Magistrada, roces no hay ninguno. Al contrario, estamos unidos trabajando en la interoperabilidad para beneficio de la ciudadanía. Juntos pero no revueltos. Exactamente. Decía el anterior invitado que iba a crear el Ministerio de la Felicidad. ¿Es válido? Pero yo creo que con usted no es válido, usted está contenta con lo que está pasando en el sistema. Tenemos desafíos y retos y estamos conscientes de ellos, ya lo mencionábamos. Con relación al proceso penal, lograr con relación a la mora, pero claro que tengo que estar feliz. Tengo que estar feliz si tenemos ahora la firma digital. En menos de segundo, no importa que yo esté aquí, mi compañero esté en Pedernales, firmamos una sentencia que puede ser emitida como una orden de libertad. Tengo que estar feliz si nosotros tenemos ya una ley de uso de medios digitales. Tengo que estar feliz si la mora se ha disminuido considerablemente. Si tenemos ya un escalafón judicial por primera vez, algo que nos costó mucho y que era un mandato desde el año 2011, lo tenemos desde el año 2021, que se actualiza anualmente. Tengo que estar feliz si hay transparencia en el tema de los Quiero entonces cerrar con esto, con la tecnología. A propósito de que la firma digital estaba casi como una ley muerta y nadie la usaba. Y un aspecto que usted mencionaba, que se logró finalmente establecer unos procedimientos legales para el uso de juicios digitales, vías digitales. ¿Está teniendo un impacto real en la realidad? ¿Se está usando mucho? Porque a veces tenemos la cosa ahí, pero no la usamos. Qué bueno que usted me dice eso, porque llamo a los abogados a hacer uso de esa herramienta, que sí la estamos usando, no en la medida en que podríamos usarla,
pero sí le estamos usando. Recientemente tuvimos en mi tribunal una comparecencia de una señora que estaba en Nueva York, que no tuvo que venir al país, ni pagar un ticket de vuelo, ni ausentarse de su trabajo. Tan solo un clic en su celular, en su carro, me imagino que en medio de su horario de almuerzo, pudo exponer su situación ante una comparecencia, ante un tribunal. ¿Ella qué condición tenía? Era ¿Testigo? ¿Era parte del juicio? parte afectada, que su abogado pidió una comparecencia, pero así sucede a diario en materia penal con testigos que se marcharon del país y eso debe ser usado. Bueno, nosotros felices de haberla tenido. Yo más. Y espero suerte volver. para este año 2024. Gracias, espero volver pronto. Bueno, agradecer la participación de la magistrada Rosana Vázquez Ferrier de la tercera sala del Tribunal Superior de Tierras. A ustedes, gracias también por ser parte de esta complicidad, agradecerle la sintonía y les invitamos a que continúen disfrutando de nuestra programación.